Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y déjanos tu opinión en los comentarios. El último banquete. ¿Qué ocurre cuando un hombre, cegado por el ego, invita a su amante a una cena familiar en la misma mansión que una vez compartió con su esposa? Él espera una transición sin problemas, un cambio de guardia. Espera que su poderosa madre lo apruebe. Pero nunca esperó la definición de lealtad de su madre. En una sola noche, un imperio multimillonario es sacudido. Una vida de lujo se desmorona, y la mujer que él desechó recibe el poder supremo. Esta es una historia de traición, motivos ocultos y las devastadoras consecuencias de subestimar a las mujeres a las que ofendes. Prepárense, porque esta cena es solo el principio. El aire en la mansión de los Mendoza siempre era denso, cargado con el olor del dinero viejo y los resentimientos no dichos. Se aferraba a las pesadas cortinas de terciopelo, se filtraba en las alfombras persas y se posaba como un fino polvo sobre la pulida caoba de la gran mesa del comedor. Para Ricardo Mendoza, este olor era el de su hogar, el del poder, el de su derecho de nacimiento. Sin embargo, esta noche se sentía asfixiante, cargado de una estática desconocida. Se ajustó el nudo de su corbata de seda, la tela gris carbón en marcado contraste con el blanco nítido de su camisa. Era un hombre esculpido por el privilegio, con una mandíbula tan afilada como su visión para los negocios y unos ojos del color de un mar tormentoso, actualmente nublados por una mezcla de arrogancia y un fugaz, no reconocido, destello de aprensión. ¿6 meses? Habían pasado 6 meses desde que el divorcio de la doctora Sofía Navarro se finalizó. 6 meses desde que ella había salido de esta misma mansión, no con un torrente de lágrimas como él había esperado, sino con una tranquila dignidad que lo había inquietado más que cualquier grito. Sofía, con su mente brillante y su corazón compasivo, una reconocida oncóloga pediátrica que salvaba vidas mientras él adquiría empresas. Habían sido la pareja de oro, una fusión perfecta de intelecto e influencia. Pero Ricardo había descubierto que la perfección era terriblemente aburrida. Ansiaba el fuego, la pasión, la emoción de lo ilícito, y lo encontró en Valentina Vargas. Valentina era todo lo que Sofía no era. Era un torbellino de ambición y belleza embriagadora, una especialista en relaciones públicas que había conocido en un congreso y que se había propuesto conquistar su mundo. Su risa era fuerte, sus vestidos ajustados, y sus ojos tenían un brillo depredador que reflejaba el suyo. Ella era una conquista, un premio hermoso y deslumbrante, que lo hacía sentir joven y viril, un marcado contraste con el amor cómodo, casi fraternal, que había compartido con Sofía en sus últimos años. El divorcio había sido rápido, brutal y quirúrgicamente preciso, muy parecido a los tratos que Ricardo orquestaba. Había sido generoso, por supuesto, un condominio en el centro con una vista espectacular, un acuerdo financiero que garantizaría que Sofía nunca tuviera que trabajar de nuevo, aunque él sabía que lo haría. Su trabajo era su vocación, y un borrón y cuenta nueva. Le había dado todo a lo que tenía derecho, y en su mente, eso lo absolvía de toda culpa. Él había seguido adelante. Era hora de que todos los demás lo hicieran también, lo que lo llevó a esta noche. La cena, un asunto simple e íntimo. Solo él, su madre, doña Elena y Valentina. Era un paso necesario, una presentación formal de la nueva mujer en su vida. La aprobación de su madre no era solo una cortesía,
Era la piedra angular del imperio Mendoza. Doña Elena Mendoza, la matriarca, sostenía los hilos de la bolsa y la última palabra. Era una mujer de formidable intelecto y una voluntad, un más formidable, que había pilotado la riqueza de la familia a través de recesiones y traiciones con puño de hierro en guante de seda. «Todo está perfecto, señora López», dijo, su voz resonando ligeramente en el cavernoso comedor. La mesa estaba puesta para 3, con la vajilla más fina de la familia y la plata brillando bajo la suave luz del candelabro de cristal. La anciana ama de llaves, que había estado con la familia desde antes de que Ricardo naciera, asintió con los labios apretados. Sus ojos, sin embargo, contaban su propia historia. Habían visto a Sofía planear galas benéficas en esta misma mesa, su risa calentando el espacio frío y formal. La señora López no aprobaba, pero su desaprobación era tan silenciosa y almidonada como su uniforme. Un elegante coche negro crujió en el camino de grava. El corazón de Ricardo dio un pequeño y traicionero salto. Valentina. Se alisó el saco del traje y caminó hacia el gran vestíbulo, componiendo sus facciones en una máscara de encanto confiado. Valentina salió del coche como una estrella de cine, pisando una alfombra roja. Llevaba un vestido carmesí que abrazaba cada una de sus curvas, una audaz declaración contra la elegancia discreta de la mansión. Su cabello rubio estaba peinado en ondas perfectas y su sonrisa era deslumbrante, un arma que blandía con experta precisión. «Ricardo, cariño», ronroneó, besando el aire junto a su mejilla. «Este lugar es magnífico, aún más que en las fotos». Sus ojos recorrieron el vestíbulo, asimilando la gran escalera, los retratos ancestrales, la pura y descarada escala de la riqueza en exhibición. Era una mirada de hambre, la de un depredador midiendo a su presa. «Es mi hogar», dijo Ricardo simplemente. «Ven, mamá está en el salón». La condujo por el pasillo, su mano descansando en la parte baja de su espalda. Podía sentir la tensión en ella, la energía nerviosa vibrando bajo la fachada confiada. Para ella, esto no era solo una cena, era una audición. Doña Elena Mendoza era la matriarca, y el veredicto lo daría ella. Doña Elena estaba sentada junto a la chimenea, con un libro en su regazo, aunque no lo estaba leyendo. Levantó la vista cuando entraron, su mirada aguda y analítica. Era una mujer atractiva, de unos 60 y tantos años, con el cabello plateado perfectamente peinado y una postura majestuosa. Llevaba un vestido azul marino simple, pero exquisitamente hecho a la medida, adornado solo con un collar de perlas y el gran y formidable diamante de su anillo de bodas. «Madre», dijo Ricardo, su voz un poco demasiado alta. «Ella es Valentina Vargas. Valentina, mi madre. Doña Elena Mendoza». «Es un honor conocerla, señora Mendoza», dijo Valentina, su voz suave como la miel. Extendió una mano perfectamente arreglada. Doña Elena miró la mano por un momento antes de extender la suya, lenta y deliberadamente. Su agarre fue sorprendentemente firme. «Señorita Vargas», dijo, su voz fría y neutral. Sus ojos, del mismo gris tormentoso que los de su hijo, hicieron un barrido lento y deliberado sobre Valentina, desde los zapatos caros hasta el cabello profesionalmente peinado. No era una mirada de bienvenida, sino de evaluación, una evaluación de un activo, o quizás de un pasivo. «Ricardo me ha hablado mucho de usted», continuó Valentina, imperturbable. «Su trabajo con la Fundación de Artes es realmente inspirador». «¿Lo es?», respondió doña Elena, retirando la mano. «Encuentro que en su mayoría es papeleo y apaciguar egos.
Algo de lo que estoy segura que sabe un poco, señorita Vargas, dada su profesión. El dardo, sutil pero afilado, quedó suspendido en el aire. Ricardo sintió que un músculo en su mandíbula se tensaba. Esto no iba a ser tan simple como había esperado. Había anticipado cierta frialdad, pero esto era un escalofrío glacial. «Pasaremos a cenar», interrumpió, desesperado por llevarlos al ambiente más estructurado de la mesa del comedor. Mientras se acomodaban en sus asientos, el silencio solo era roto por el tintineo de la plata contra la porcelana. Se sirvió el primer plato, una delicada bisque de langosta. Valentina, para su crédito, navegó por el complejo despliegue de cubiertos con facilidad, lanzándose a una animada historia sobre una reciente campaña de relaciones públicas. Era encantadora, ingeniosa y hermosa. Era, sobre el papel, una pareja perfecta para un hombre de su talla. Entonces, ¿por qué su presencia aquí se sentía tan chocantemente incorrecta? Era como colgar una estridente obra de arte moderno en medio del Museo del Prado. Mientras Valentina hablaba, la mirada de Ricardo se desvió hacia el cuarto lugar puesto. Le había dicho explícitamente a la señora López que solo serían 3 para la cena. Lanzó una mirada interrogante al ama de llaves, que estaba de pie estoicamente junto al aparador. Ella hizo un imperceptible movimiento de cabeza, sus ojos parpadeando hacia doña Elena. Era cosa de su madre. Antes de que pudiera preguntar, el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose resonó desde el vestíbulo. Pasos pesados y familiares se acercaron al comedor. A Ricardo se le heló la sangre. Conocía esos pasos tan bien como conocía el latido de su propio corazón. Las puertas del comedor se abrieron de golpe y allí estaba la doctora Sofía Navarro. No iba vestida para una cena formal. Llevaba unos sencillos pantalones negros y un suave suéter de cachemira color crema. Su cabello oscuro y rizado estaba recogido en un moño suelto y su rostro estaba desprovisto de maquillaje. Parecía cansada, como parece un médico después de un día largo y difícil. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de él, estaban claros, firmes, y tenían una fuerza que la confianza fabricada de Valentina nunca podría esperar igualar. Se detuvo en el umbral, su mirada asimilando la escena. Ricardo, congelado en su silla. Valentina, con el tenedor a medio camino de su boca, su rostro una máscara de confusión y furia. Y doña Elena, que miró a Sofía y por primera vez esa noche, sonrió. Una sonrisa genuina y cálida. «Sofía, querida», dijo doña Elena, su voz con un afecto que había estado notablemente ausente hacía solo unos momentos. «Gracias por venir. Estábamos a punto de empezar». El silencio que se apoderó del comedor fue más pesado que los retratos ancestrales que revestían las paredes. Era una manta gruesa y asfixiante de conmoción, furia y desconcierto. Ricardo sintió como si le hubieran succionado el aire de los pulmones. Miró a Sofía, su exesposa, de pie en el umbral de su casa familiar, con un aspecto como si simplemente hubiera regresado de un largo día en el hospital, como solía ser su rutina. Pero ahora todo era diferente. Él se había asegurado de eso. Valentina fue la primera en recuperarse. Su entrenamiento en relaciones públicas, entrando en acción para suavizar la granada social que acababa de detonar. Dejó el tenedor con un delicado tintineo. Sus uñas lacadas en carmesí, un corte de color nítido contra el mantel blanco. Una sonrisa tensa y frágil se extendió por sus labios. «Bueno, esto es una sorpresa», dijo.
Su voz un ronroneo cuidadosamente modulado, aunque sus ojos, fijos en Sofía, eran trozos de hielo. Ricardo, no mencionaste que tendríamos otra invitada. Ricardo no pudo encontrar su voz. Su mirada estaba fija en su madre. Doña Elena se sentó a la cabecera de la mesa, la viva imagen de una serenidad compuesta. Su expresión no revelaba nada. Este era su movimiento, su juego. Y él, su amante y su exesposa, eran simplemente piezas en su tablero. Sofía, sin embargo, parecía imperturbable. Sus ojos, que contenían una sabiduría profunda y cansada, que siempre hacía que Ricardo se sintiera como un niño malcriado, escanearon la habitación y se posaron en doña Elena. Doña Elena, dijo, su voz tranquila y firme, un bálsamo calmante en la atmósfera cargada. Dijiste que era urgente. Lo es, respondió doña Elena simplemente, haciendo un gesto hacia el asiento vacío a su lado, el asiento que siempre había sido de Sofía. Por favor, únete a nosotros, con una gracia silenciosa, que se sintió como un reproche a la presencia extravagante de Valentina. Sofía caminó hacia la mesa. No miró a Ricardo al pasar, una omisión deliberada que dolió más que cualquier acusación. Asintió cortésmente a Valentina, un gesto de civilidad que de alguna manera era más insultante que la hostilidad abierta. Mientras se sentaba, la señora López se materializó a su lado, sirviéndole un vaso de agua con una familiaridad que decía mucho. «Debo disculparme por mi atuendo», dijo Sofía, su mirada dirigida a doña Elena. «Vine directamente del hospital. Uno de mis pacientes, un niño pequeño con neuroblastoma, tuvo una reacción difícil a su última ronda de quimioterapia. Habló de asuntos de vida o muerte, con una gravedad casual que hacía que la charla anterior de Valentina sobre sinergia de marca y penetración en el mercado pareciera completamente frívola. «¿Y cómo está el pequeño Leo ahora?», preguntó doña Elena, su tono teñido de genuina preocupación. «Estable por ahora, tenemos esperanzas», dijo Sofía, una sonrisa débil y cansada tocando sus labios. «Es un luchador». Ricardo observó el intercambio, un nudo de algo feo y desconocido apretándose en su estómago. Eran celos. Estaba celoso de la intimidad fácil entre su madre y su exesposa, un vínculo que claramente había sobrevivido a su matrimonio. Hablaban de un mundo en el que él no tenía parte, un mundo de significado y consecuencia que hacía que sus propias búsquedas se sintieran vacías. Valentina, sintiendo el cambio de poder, intentó recuperar el protagonismo. «Eso suena increíblemente estresante», dijo, su voz goteando simpatía sintética. «No me lo puedo imaginar. La presión debe ser inmensa. Me recuerda a una campaña de crisis que hicimos para un cliente farmacéutico cuyo nuevo medicamento tuvo algunos efectos secundarios inesperados. Tuvimos que trabajar a contrarreloj para manejar la narrativa. La comparación fue tan burda, tan asombrosamente sorda, que un silencio atónito siguió. Sofía simplemente la miró, su expresión ilegible, antes de dar un sorbo lento a su agua. Fue doña Elena quien respondió, su voz tan afilada como un bisturí. «No estoy segura de que manejar una narrativa corporativa sea lo mismo que manejar la vida de un niño, señorita Vargas», dijo fríamente. «Pero aprecio el intento de analogía». El rostro de Valentina se puso rojo a manchas bajo su maquillaje perfecto. Lanzó una mirada desesperada y furiosa a Ricardo, rogándole en silencio que interviniera, que la defendiera. Pero Ricardo estaba atrapado. Defender a Valentina sería alinearse contra su madre, un error estratégico de proporciones catastróficas. Permanecer en silencio era abandonar a su pareja elegida,
dejarla chapoteando en las aguas heladas de la desaprobación de su familia. Él eligió el silencio. El plato principal llegó, un pato asado con una reducción de cereza, un plato que a Ricardo solía encantarle. Esta noche le supo a ceniza en la boca. La comida transcurrió en un estado de tensión insoportable. Doña Elena y Sofía hablaban en voz baja sobre temas que excluían a Ricardo y Valentina. La próxima gala benéfica del hospital, un nuevo artículo de investigación médica, un recuerdo compartido del difunto padre de Ricardo. Estaban tejiendo un capullo de historia compartida y respeto mutuo, dejándolo a él y a Valentina fuera, mirando hacia adentro. Ricardo sintió una oleada de ira infantil. Esta era su casa, su cena. Había orquestado esta noche para instalar formalmente a Valentina en su lugar legítimo a su lado. En cambio, lo estaban haciendo sentir como un intruso, un invitado en su propia mesa. Su madre lo estaba humillando deliberadamente. ¿Y para qué? ¿Para demostrar un punto? Intentó redirigir la conversación a su territorio. La fusión de Sterling avanza antes de lo previsto, anunció a la mesa en general. Estamos viendo una valoración final que supera todas las proyecciones iniciales. Va a ser el mayor acuerdo del año para la empresa. Miró a su madre, esperando un asentimiento de aprobación, un destello de orgullo. En cambio, ella se volvió hacia Sofía. Sofía, ¿recuerdas al señor Sterling? Un hombre terrible. Nos sentamos con él en esa horrible recaudación de fondos hace 2 años. Se pasó toda la noche quejándose de su yate. Aris se rió, un sonido bajo y cálido que llenó la habitación. El que llamó la coartada. Sí, lo recuerdo. Me dijo que mi trabajo era un lindo pasatiempo. Doña Elena sonrió. Es un tonto. Espero que lo estés dejando en la ruina, Ricardo. No porque sea un buen negocio, sino por principio. El desprecio de su triunfo profesional, la forma casual en que menospreciaron a un hombre con el que estaba a punto de ganar millones, fue exasperante. Eran un frente unido, una fortaleza que él no podía traspasar. Mientras tanto, Valentina se había vuelto cada vez más silenciosa, su vivacidad anterior reemplazada por un puchero hosco. Picoteó su comida, sus ojos yendo y viniendo entre los otros 3, una calculadora funcionando detrás de su mirada. Estaba reevaluando, reajustando el premio y el costo de su adquisición. Probablemente había visto esta cena como el último obstáculo, el momento en que sería bienvenida oficialmente a la dinastía. En cambio, había sido relegada al papel de una intrusa no deseada y poco interesante. El poder que creía tener sobre Ricardo, el poder que provenía de su deseo, estaba demostrando ser completamente inútil frente a la verdadera autoridad en esta casa. Finalmente, el calvario del plato principal terminó. Mientras se retiraban los platos, doña Elena colocó su servilleta sobre la mesa. El gesto se sintió final, como un juez golpeando un mazo. Bueno, dijo, su mirada recorriendo a los 3. Esto ha sido iluminador. Miró a Valentina, su expresión de educado desdén. Señorita Vargas, gracias por venir. Creo que ahora tiene una comprensión más clara de nuestra dinámica familiar. No fue una pregunta. Luego se volvió hacia Ricardo, y por primera vez, él vio un destello de algo que se parecía a la decepción, una profunda tristeza maternal que le dolió más que su ira. Ricardo, necesitamos hablar. Sus ojos finalmente se posaron en Sofía, y su expresión se suavizó por completo. ¿Y Sofía? Tengo algo para ti. Doña Elena se levantó de su silla. Si todos me acompañan al estudio. Era una orden.
no una invitación. Mientras se levantaban, una sensación de pavor invadió a Ricardo. Esto no era solo una cena, no era solo un juego de poder, era un ajuste de cuentas, y tenía la terrible y profunda sensación de que estaba a punto de pagar un precio que nunca había anticipado. La última cena había terminado. Ahora venía el juicio. El estudio era el corazón del Imperio Mendoza, una habitación que hablaba de generaciones de poder e influencia. Paneles de roble oscuro revestían las paredes. Estanterías del suelo al techo estaban llenas de volúmenes encuadernados en cuero, y un enorme escritorio de socio se alzaba como un altar en el centro de la habitación. Este era el dominio del padre de Ricardo, y ahora era el de doña Elena. Ricardo siempre se había sentido como un visitante aquí, un príncipe esperando su coronación. Pero la corona nunca se había asentado del todo en su cabeza. Su madre nunca había cedido completamente el control. Doña Elena caminó detrás del imponente escritorio, el cuero desgastado de la silla de respaldo alto, suspirando mientras se sentaba. No invitó a nadie más a sentarse. Se pararon ante ella como súbditos, esperando un decreto. Ricardo, tenso y desafiante. Valentina, su rostro una máscara cuidadosamente construida de neutralidad que apenas ocultaba su furia hirviente. Y Sofía, tranquila y atenta, su quietud un marcado contraste con la energía nerviosa que irradiaba de los otros dos. De un cajón cerrado con llave del escritorio, doña Elena sacó una carpeta gruesa. La colocó sobre la superficie pulida, con un suave golpe que resonó en la habitación silenciosa. Sus movimientos eran deliberados, imbuidos de una sensación de ceremonia. Unió las manos en forma de torre, sus ojos afilados e inteligentes fijos en su hijo. Ricardo, comenzó, su voz desprovista de su frialdad anterior, ahora poseyendo una precisión cansada, casi clínica. Durante el último año te he observado. Te vi alejarte de una esposa que era tu superior intelectual y moral en todos los sentidos imaginables. Te vi encapricharte con... Hizo una pausa, su mirada parpadeando hacia Valentina, con una brevedad despectiva. Una mujer que te ve no como un compañero, sino como un escalón, una adquisición. Y tú, cegado por una crisis de la mediana edad, de un cliché asombroso, eras demasiado arrogante para verlo. Valentina jadeó, un pequeño sonido indignado. Ahora, espere un minuto. Usted guardará silencio, señorita Vargas, interrumpió doña Elena, su voz bajando a un registro bajo. Es una invitada en esta casa. Por ahora. La boca de Valentina se cerró de golpe. Sus ojos brillaron con furia, pero se contuvo. Miró a Ricardo, una demanda silenciosa para que él defendiera su honor. La mandíbula de Ricardo estaba tan apretada que un músculo pulsaba en su mejilla. Quería enfurecerse, gritar, decirle a su madre que no tenía derecho. Pero las palabras murieron en su garganta. Estaba paralizado por la repentina y aterradora realización de su propia impotencia. Doña Elena devolvió su atención a Ricardo. Había esperado que entraras en razón, que el divorcio sería un shock para tu sistema, un momento para la autorreflexión. En cambio, redoblaste tu locura. Buscaste instalar a tu amante en el lugar de Sofía, en esta casa, en mi mesa. Creíste que tu riqueza y tu apellido podían simplemente borrar tus transgresiones, que podías cambiar una mujer por otra, como si cambiaras un traje. Has mostrado una profunda falta de juicio, carácter y, lo más importante, lealtad. No solo a Sofía, sino al legado que tu padre y yo construimos, un legado construido sobre la integridad,
no sobre el impulso. Cada palabra era un golpe de martillo, desmantelando la fachada del hombre poderoso y confiado que Ricardo creía ser. Se sentía desnudo, expuesto como un niño tonto e imprudente frente a su madre, su exesposa y la mujer que había elegido en lugar de ella. La humillación era algo físico, una serpiente caliente y enroscada en su estómago. «¿Qué es esto, madre?», logró decir finalmente, su voz tensa. «¿Una conferencia? ¿Una humillación pública?» «Es una corrección severa», declaró doña Elena con calma. Deslizó la carpeta por el escritorio. Se detuvo directamente frente a Sofía. Sofía miró la carpeta, luego a doña Elena, con el ceño fruncido por la confusión. «Doña Elena, ¿qué es esto?» «Ábrela», le ordenó doña Elena con suavidad. Con dedos vacilantes, Sofía desató la cinta y abrió la carpeta. Dentro había un solo y pesado documento, lleno de denso texto legal. En la parte superior, en negrita, estaban las palabras: «Escritura de donación». Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par. Se adelantó, tratando de ver el documento, un escalofrío helado recorriendo su columna vertebral. ¿Una escritura? ¿Una escritura de qué? Los ojos de Sofía escanearon la página, su expresión pasando de la confusión a la incredulidad total. Levantó la vista, con la boca ligeramente abierta, y su mirada se encontró con la de Ricardo. En sus ojos no vio triunfo, sino un profundo y desconcertante shock. «Esta casa», susurró Sofía, las palabras apenas audibles. «La escritura es de esta casa». El silencio en la habitación fue absoluto, roto solo por el golpe frenético del corazón de Ricardo. No podía ser. Era imposible. La mansión Mendoza, el hogar ancestral, el símbolo de su dinastía durante más de un siglo, era su derecho de nacimiento. Iba a ser transmitida a él, y luego a sus hijos, los hijos que él y Sofía se suponía que debían tener. «Estás bromeando», dijo Ricardo, una risa áspera e incrédula escapando de sus labios. «Esto es algún tipo de broma de mal gusto». «Nunca he hablado tan en serio en mi vida», dijo doña Elena, su voz como granito. «La casa era mía para dar. Formaba parte de la herencia de mi familia antes de que me casara con tu padre. He mantenido la escritura a mi nombre sola durante 40 años. Y ahora se la estoy dando a la persona en la que confío para honrar su legado. Se la estoy dando a Sofía». Valentina finalmente estalló. «No puede hacer eso», gritó. Su compostura cuidadosamente elaborada se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. «Esta es la casa de Ricardo. Esta se suponía que iba a ser nuestra casa». La codicia cruda y posesiva en su voz era sorprendentemente fea. En ese momento, toda pretensión se desvaneció, revelando la naturaleza transaccional de su afecto. No estaba luchando por Ricardo, estaba luchando por la propiedad inmobiliaria. Doña Elena la miró con algo parecido a la lástima. «Nunca iba a ser tu casa, señorita Vargas. Eras una distracción temporal, nada más». Ricardo sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Tropezó hacia atrás, su mano buscando el borde del escritorio para apoyarse. Miró a Sofía, que todavía estaba mirando la escritura como si fuera una serpiente venenosa. Esto no era solo por una casa, era un repudio completo y total de él. Su madre no solo había elegido a Sofía en lugar de él, sino que había armado a su exesposa con el símbolo supremo de su fracaso. Le había dado a Sofía el poder de desalojarlo de su propia vida. «¿Por qué?», exclamó Ricardo, la palabra cruda con dolor y traición. «¿Por qué me haces esto?». La severa fachada de doña Elena finalmente se agrietó, y una profunda tristeza maternal llenó sus ojos.
porque no me dejaste otra opción, Ricardo. Te estabas destruyendo a ti mismo y estabas empañando nuestro nombre. Hice esto para salvarte de ti mismo. A veces un hombre tiene que perderlo todo para entender lo que realmente tiene valor. Se levantó de su silla y caminó alrededor del escritorio para pararse junto a Sofía. Puso una mano suave sobre el hombro de Sofía. «La casa es tuya, Sofía», dijo en voz baja, su voz solo para Sofía. «Libre y sin cargas. No hay condiciones. Puedes vivir en ella, venderla o quemarla. Es tu decisión. Eres la única en la que confío para tomar la correcta». Sofía miró de la escritura en sus manos al rostro aturdido de su exesposo y luego a las facciones furiosas y contorsionadas de su amante. Ella tenía el poder ahora. Todo. La escritura no era solo papel y tinta, era justicia, era venganza, era una carga de un peso inimaginable, y en el silencio ensordecedor del estudio, no tenía ni idea de qué iba a hacer con ella. ¿Qué harías tú en el lugar de Sofía? ¿Venderías la casa, te quedarías con ella o la usarías para un propósito más grande? Comparte tu opinión en los comentarios. El caos que siguió al banquete fue una sinfonía de incredulidad. El estudio, una vez un santuario de poder silencioso, se convirtió en una olla a presión de emoción cruda y sin filtrar. La escritura yacía en el escritorio, un testamento silencioso de la bomba que doña Elena acababa de detonar. Su jerga legal, una sentencia de muerte para una vida y el nacimiento desconcertante de otra. Valentina fue la primera en explotar. Su conmoción se cuajó en una rabia venenosa. Su persona cuidadosamente construida de la pareja encantadora y solidaria se desintegró, revelando a la mujer codiciosa y furiosa que había debajo. «¡Esto es una locura! ¡Es un robo!», gritó, su voz aguda y fea. Se volvió hacia Ricardo, su dedo perfectamente arreglado golpeando su pecho. «¿Vas a dejar que haga esto? ¿Vas a quedarte ahí parado y dejar que le dé nuestro futuro a ella?» Los pronombres posesivos, nuestro futuro, quedaron suspendidos en el aire, sonando repentinamente vacíos y transaccionales. Ricardo se estremeció, no por su toque, sino por la cruda avaricia en sus ojos. Por primera vez, vio a Valentina no a través de la neblina del enamoramiento, sino a través de la lente fría y clara de la evaluación de su madre. Vio a una mujer que se había aferrado a su riqueza, no a su corazón. La realización fue un golpe nauseabundo, un chapuzón de agua helada en la cara. «Valentina, detente», murmuró, su voz débil, desconocida para sus propios oídos. Se sentía vaciado, una marioneta a la que le habían cortado los hilos. «¿Detenerme?», chilló, su risa alta e histérica. «Acabas de ser públicamente castrado por tu propia madre, ¿y me estás diciendo que me detenga? Le dio tu hogar, tu legado, a la mujer que dejaste. ¿No ves la humillación? Ella se está riendo de ti. Ambas lo están». La mirada de Valentina se dirigió a Sofía, que todavía estaba de pie junto al escritorio, la escritura sostenida sin apretar en su mano. Sofía parecía pálida, aturdida, como si la hubiera alcanzado un rayo. No había triunfo en su expresión, ni un indicio de risa. Solo había una conmoción profunda y abrumadora. «¿Y tú?», espetó Valentina a Sofía. «No creas que no veo lo que es esto. Jugaste a largo plazo, ¿verdad? La pobre esposa abandonada, arrimándose a la anciana matriarca solitaria. La manipulaste». Sofía finalmente levantó la vista. Sus ojos se enfocaron en Valentina, como si la viera por primera vez. El cansancio en su expresión fue reemplazado por un destello de acero. «Tú y yo somos muy diferentes, Valentina»,
dijo Sofía, su voz tranquila, pero con un inmenso peso. Tú ves un premio que hay que ganar. Yo veo una familia que está siendo destruida. ¿Crees que esto es por una casa? No lo es. Miró la escritura en su mano, su expresión de profundo conflicto. No sé qué es esto, pero no es una victoria. La tranquila dignidad de su respuesta pareció enfurecer aún más a Valentina. Se volvió hacia Ricardo, su último intento desesperado. Ricardo, arregla esto, llama a tus abogados, demándala, haz algo. Pero Ricardo ya no escuchaba a Valentina. Su mundo se había reducido a 2 personas. Su madre, que se alzaba como una estatua de mármol del juicio, y su exesposa, que ahora tenía las llaves de toda su vida en sus manos. Sintió una rabia primordial creciendo, una necesidad desesperada de reclamar su dominio, de reafirmar su lugar en la cima de la cadena alimenticia. Empujó a Valentina y se enfrentó a su madre. «¿Cómo pudiste?», dijo, su voz baja y peligrosa. «Después de todo lo que he hecho por esta familia, por la empresa, me cortas las rodillas, me humillas frente a ellas. Le entregas el corazón de nuestra familia a una extraña». «¿Una extraña?». La voz de doña Elena estaba teñida de incredulidad. «Sofía ha sido más una hija para mí durante los últimos 10 años de lo que tú has sido un hijo. Ella ha defendido nuestros valores mientras tú los has pisoteado. Ella salvó vidas mientras tú acumulaste activos. Ella no es la extraña aquí, Ricardo. Tú lo eres». La verdad de sus palabras fue un golpe físico. Se había convertido en un extraño en su propia casa, en su propia familia. La realización fue tan profunda, tan devastadora, que su ira momentáneamente dio paso a un vasto y vacío abismo de desesperación. Volvió su mirada hacia Sofía, una emoción diferente ahora, arremolinándose en el cóctel tóxico de sus sentimientos, una súplica desesperada y patética de comprensión. «Sofía, no puedes aceptar esto. Sabes que está mal. Esta es mi casa». Sofía lo miró y, por un momento, él vio un destello de la vieja Sofía, la mujer que una vez lo había amado, la mujer cuya compasión era tan ilimitada como su intelecto. Vio lástima en sus ojos, y eso era peor que su ira. «¿Tu casa?», repitió en voz baja. «¿Era mi casa, Ricardo? ¿Cuando estabas reservando habitaciones de hotel con ella? ¿Cuando le enviabas mensajes de texto desde nuestra cama? ¿Era mi casa, entonces? ¿O era solo un escenario bellamente decorado para tu vida, donde yo era solo un accesorio más?» Él no tenía respuesta. Sus palabras eran verdaderas, y la verdad era una cosa brutal e implacable. Él había profanado su espacio compartido mucho antes de que Valentina pusiera un pie en él. La tensión en la habitación era insoportable. Fue Sofía quien finalmente la rompió. Colocó la escritura cuidadosamente de nuevo en el escritorio, sus manos temblando ligeramente. «Necesito aire», dijo, su voz tensa. Miró a doña Elena. «Yo no puedo pensar en esto ahora. Es demasiado». «Por supuesto, querida», dijo doña Elena con suavidad. Sofía se dio la vuelta y salió del estudio, sus pasos silenciosos sobre la gruesa alfombra. No miró hacia atrás. En el momento en que se fue, la frágil tregua se rompió. Valentina, al darse cuenta de que había perdido, de que su inversión en Ricardo Mendoza acababa de declararse en bancarrota, dejó escapar un sonido de furia pura y sin adulterar. «Bien», gruñó, agarrando su costoso bolso de una mesa auxiliar. «Esto es un circo. He terminado». Miró a Ricardo, sus ojos llenos de desprecio. «Cuando te crezca una espina dorsal, sabes dónde encontrarme. Pero no tardes demasiado. Tengo otras ofertas». Con eso, salió furiosa del estudio y de la casa. El portazo de la puerta principal
Fue un final definitivo y rotundo para su aventura. Ricardo lo supo y se sorprendió al descubrir que no sentía nada más que un vacío hueco y resonante. Estaba solo en el estudio con su madre. El silencio era ensordecedor. La escritura todavía yacía en el escritorio, una bomba de tiempo entre ellos. «¿Qué has hecho?», susurró. La lucha se había ido de él, reemplazada por una escalofriante sensación de pérdida. «Te he dado una oportunidad, Ricardo», dijo doña Elena. Su voz se suavizó, los bordes duros de la matriarca dando paso al dolor de una madre. Una oportunidad para empezar de nuevo, para reconstruirte. No tu cartera, sino tu carácter. Has estado viviendo en una jaula dorada y has olvidado cómo volar. O tal vez nunca aprendiste. Se acercó a la ventana, mirando los jardines cuidados, ahora envueltos en la oscuridad. Esta casa es un peso, es una responsabilidad. Estaba aplastando a tu padre y te estaba aplastando a ti. Estabas tan preocupado por poseerla que te olvidaste de vivir en ella. Ricardo se hundió en uno de los sillones de cuero, el mismo en el que solía sentarse su padre. Se sentía pequeño, insignificante. Había perdido a su esposa, a su amante y a su hogar en el espacio de una hora. Se había quedado sin todo lo que lo definía: su riqueza, su poder, su nombre. Todos se sentían como un disfraz que había estado usando, y su madre se lo acababa de arrancar. Miró la escritura en el escritorio. Sofía la había dejado. No se la había llevado. Una pequeña e irracional chispa de esperanza se encendió dentro de él. Tal vez ella se negaría. Tal vez vería esto como el acto cruel y manipulador que era, y lo rechazaría por principio. Pero mientras se sentaba allí, en las ruinas de su vida, surgió otro pensamiento más aterrador. ¿Y si no lo hacía? ¿Y si lo aceptaba? ¿Y si, mañana, la doctora Sofía Navarro, la mujer que había traicionado y desechado, se convertía en su casera? El desequilibrio de poder, que tanto había definido toda su vida, se había invertido de forma completa y devastadora. Y él no tenía idea de cómo vivir en un mundo en el que no tenía el control. ¿Crees que Ricardo podrá cambiar? ¿O volverá a sus viejos hábitos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Los días que siguieron a la cena estuvieron inmersos en un nuevo tipo de silencio. El viejo silencio de la mansión Mendoza había sido uno de formalidad opresiva y reglas no dichas. Este nuevo silencio era uno de ausencia e incertidumbre. Era el silencio de un vacío, un espacio donde una vida había sido arrancada violentamente, y nada se había apresurado aún a llenar el vacío. Ricardo se quedó en la mansión, un fantasma que perseguía los pasillos de su propio antiguo reino. Había esperado a medias que Sofía llegara con un abogado y un aviso de desalojo al día siguiente. Se había preparado para ello, ensayando discursos de justa indignación en su cabeza. Pero ella nunca vino. No llamó. No envió mensajes de texto. La escritura permaneció en el estudio, un potente símbolo de su poder. Sin embargo, ella se negó a ejercerlo. Su inacción fue una forma de guerra psicológica más efectiva que cualquier maniobra legal. Lo dejó en un estado de animación suspendida, incapaz de avanzar, incapaz de retroceder. Su madre también se había retirado. Se mantuvo en su ala de la casa. Sus caminos se cruzaban solo ocasionalmente en los vastos y vacíos pasillos. No hubo más conferencias, no más enfrentamientos. Ella había disparado su tiro y ahora estaba esperando, observando, dejando que las consecuencias de sus acciones se desarrollaran.
Su silencio era uno de paciente expectación, y eso inquietaba a Ricardo más que su ira. Despojado de sus distracciones habituales, la emoción del trato, la presencia halagadora de Valentina, a Ricardo no le quedó nada más que tiempo y el silencio resonante de sus propios pensamientos. Vagaba por la casa como un animal enjaulado, desde el gran salón de baile donde él y Sofía habían organizado su primera gala benéfica, hasta el rincón de desayuno bañado por el sol, donde ella solía leer revistas médicas los domingos por la mañana. Cada habitación tenía un recuerdo de la vida que él había desmantelado sistemáticamente. Se encontró pensando en Sofía, no como la exesposa agraviada o la nueva dueña de su casa, sino como la mujer que una vez había conocido. Recordaba su pasión por su trabajo, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de un gran avance en el tratamiento de un paciente. Recordaba su fuerza tranquila, su brújula moral inquebrantable, su capacidad para encontrar alegría en las cosas más pequeñas. Un pájaro raro en el jardín, la primera nevada del invierno, una taza de té perfectamente preparada. Estas eran las partes de ella que él había encontrado cómodas, predecibles y, en última instancia, aburridas. Ahora, en su ausencia, sentía un vacío profundo y doloroso. Una tarde, impulsado por un impulso que no entendía del todo, se encontró en su antiguo vestidor. Lo habían vaciado, por supuesto. Los estantes estaban vacíos, las estanterías desnudas. Pero el olor de ella permaneció, una fragancia tenue y persistente de lavanda y libros viejos. Era un aroma a tranquilidad, un olor que había dado por sentado y que ahora echaba desesperadamente de menos. En el suelo, en un rincón olvidado, yacía un solo y pequeño objeto. Una copia de Persuasión, de Jane Austen, su novela favorita, encuadernada en cuero desgastado. La recogió. La cubierta suave y flexible por los años de ser leída y releída. La abrió, y una pequeña flor prensada cayó de entre las páginas, una margarita del jardín de la mansión. Un recuerdo, agudo y doloroso, lo atravesó. Una tarde de verano perezosa, hace años, cuando todavía eran felices, cuando él había recogido esa margarita y la había metido en su cabello, el pequeño y simple gesto de amor se sintió como una reliquia de otra vida, un testimonio de un hombre que ya no era. Una ola de autodesprecio lo invadió, tan poderosa que casi lo puso de rodillas. ¿En qué se había convertido? Había cambiado este amor genuino y tranquilo, por la emoción barata y vacía de la adoración fabricada de Valentina. Su madre tenía razón. Era un tonto. Mientras tanto, Sofía estaba lidiando con su propio silencio. La escritura se sentó en su mesa de café, en su elegante e impersonal condominio en el centro, un lugar que se había sentido como un refugio, pero que ahora se sentía como una sala de espera. El documento era una fuente de inmenso y aterrador poder. Sus amigos, cuando les había contado con cautela, fueron unánimes. «Véndelo», le había instado su colega María. «Toma el dinero y viaja por el mundo. Construye tu propia clínica. Haz que pague, literalmente». Era tentador. La idea de liquidar el símbolo de su dolor y transformarlo en algo bueno, algo que fuera completamente suyo, era increíblemente atractiva. Podría financiar una nueva ala de investigación en el hospital, crear una fundación para las familias de sus jóvenes pacientes. Podría borrar el nombre de Mendoza de su vida y reemplazarlo con su propio legado. Pero no era tan simple. La mansión no era solo una casa para ella.
Era el lugar donde había echado raíces, el lugar donde había creído ingenuamente que construiría una familia. Era el jardín donde había plantado rosas con el padre de Ricardo, un hombre al que había adorado. Era la biblioteca donde había pasado incontables horas, encontrando consuelo en los libros, cuando las pérdidas en el hospital se volvían demasiado para soportar. Tenía recuerdos, tanto hermosos como dolorosos, que estaban inextricablemente entrelazados con el tejido de su vida. Venderla se sentía como vender una parte de sí misma. Y luego estaba doña Elena. Sofía sabía que darle la casa no era un acto de caridad. Era un movimiento estratégico, un intento desesperado de una madre por salvar a su hijo de sí mismo. Doña Elena había puesto una inmensa carga sobre sus hombros, confiando en ella para ser el catalizador de la redención de Ricardo. Era una confianza que Sofía sentía profundamente, pero también resentía. No era su trabajo arreglar al hombre que la había roto. Después de una semana de indecisión agonizante, supo que no podía continuar en este limbo. Tenía que enfrentarlo. Tenía que ver la casa de nuevo, no como un recuerdo, sino como una realidad, como una propiedad que ahora controlaba. Condujo a la mansión una tarde fresca de otoño. Las puertas, que una vez se habían sentido tan acogedoras, ahora parecían siniestras. No usó la llave que doña Elena le había dado, sino que tocó el timbre. Fue Ricardo quien abrió la puerta. Se veía disminuido. El arrogante paso estaba ausente, reemplazado por una incertidumbre cansada. Llevaba una vieja sudadera universitaria y jeans, muy lejos de sus habituales trajes a medida. Sus ojos, cuando se encontraron con los de ella, estaban llenos de una mezcla de miedo, esperanza y una profunda e inquietante vulnerabilidad. «Sofía», dijo. Su voz ronca. «Ricardo», respondió, su tono uniforme. «Creo que tenemos que hablar». Él se hizo a un lado, dejándola entrar en el gran vestíbulo. El silencio de la casa los envolvió. Ya no era su casa para darle la bienvenida, ni era de ella para reclamarla. Eran dos extraños en un lugar que una vez había sido su universo compartido. «No he decidido qué hacer», dijo, rompiendo el silencio, yendo directo al grano. «Lo sé», dijo él. «La espera ha sido difícil». Ella se dirigió al salón, el lugar de su desastrosa cena. No se sentó, sino que se paró junto a los grandes ventanales, mirando los jardines. «Vine a ver la casa, a tratar de descubrir qué significa para mí ahora». Ricardo se paró torpemente en medio de la habitación, con las manos metidas en los bolsillos. «¿Y qué significa para ti?», preguntó, su voz apenas un susurro. Sofía se volvió para mirarlo, su expresión seria, buscando. «Todavía no estoy segura. Una parte de mí quiere venderla y no volver a mirar atrás. Una parte de mí siente una responsabilidad hacia tu madre y hacia la memoria de tu padre. Y una parte de mí recuerda al hombre que recogió una margarita y la puso en mi cabello en ese jardín». «No sé quién es ese hombre ya, Ricardo. No creo que tú tampoco lo sepas». Sus palabras lo golpearon con la fuerza de un golpe físico. Ya no estaba hablando de la casa. Estaba hablando de él, del hombre que había perdido en algún momento del camino. Por primera vez en su vida, Ricardo Mendoza no tenía estrategia, ni contraoferta, ni un movimiento inteligente que hacer. Estaba despojado de todas sus defensas, parado ante la mujer que había ofendido, que ahora tenía todo el poder. Y en ese momento de completa vulnerabilidad, surgió un pensamiento único, aterrador y, sin embargo, liberador.
Tenía que encontrar a ese hombre de nuevo. No por ella, ni por su madre, sino por sí mismo. Lo sé, dijo, su voz quebrándose con una emoción que no podía nombrar. Yo también quiero encontrarlo. El silencio que siguió fue diferente de nuevo. Ya no estaba vacío o tenso. Era frágil, tentativo, y contenía el más tenue y delicado destello de un nuevo comienzo. No olvides suscribirte al canal para no perderte la segunda parte de esta emocionante historia. ¿Crees que Sofía y Ricardo podrán reconstruir su relación? ¿Qué harías tú en su lugar? La conversación en el salón no resolvió mágicamente nada. No hubo reconciliación llorosa, ni un gran gesto de perdón. Pero sí movió las placas tectónicas de su relación rota. La herida abierta y cruda de la traición todavía estaba allí. Pero el aire de hostilidad había sido reemplazado por una tregua frágil e incierta. Sofía dejó la mansión ese día sin una decisión, pero con una nueva e inquietante claridad. La pregunta ya no era solo qué hacer con la casa, sino qué hacer con el hombre que venía con ella. Comenzó a visitar la mansión con más frecuencia, siempre durante el día, siempre con un propósito. Le dijo a Ricardo, y a sí misma, que estaba haciendo un inventario, evaluando la condición de la propiedad para una posible venta. Era una razón práctica y lógica que proporcionaba un escudo necesario para la realidad mucho más complicada y emocional. Caminaba por las habitaciones con un portapapeles, tomando notas, pero lo que realmente estaba documentando eran los fantasmas de su pasado y la sombra de un posible futuro. Ricardo, a su vez, se convirtió en un reacio guardián, un jardinero en su propio antiguo paraíso. La observaba desde la distancia, dándole espacio. La vio en el jardín, sus dedos tocando suavemente los pétalos de las rosas que su padre había plantado. La vio en la biblioteca, pasando la mano por los lomos de los libros que una vez habían leído juntos. Vio a una mujer que no se regodeaba de su premio, sino que lloraba una pérdida. Su pérdida. La pérdida de ambos. Durante estas visitas, comenzaron a hablar. No sobre la escritura, ni sobre el divorcio, ni sobre Valentina. Hablaban de cosas pequeñas. El grifo que goteaba en el baño de invitados del piso de arriba. La familia de halcones que había anidado en el viejo roble. Su trabajo en el hospital. Sus intentos tentativos y torpes de encontrar un nuevo propósito. Había pedido una excedencia en la empresa, un movimiento que había enviado ondas de choque a través del mundo financiero. Le dijo que estaba reevaluando, un eufemismo corporativo para estar completa y absolutamente perdido. Una tarde, ella lo encontró en la vasta cocina de última generación, intentando hacer café. Se veía tan fuera de lugar, un capitán a la deriva en su propia cocina. El hombre que podía comandar una sala de juntas de tiburones estaba desconcertado por una cafetera de prensa francesa. «Lo estás haciendo mal», dijo, su voz sobresaltándolo. «Estás escaldando los granos». Él miró la tetera humeante con un suspiro frustrado. Nunca antes había tenido que hacerme mi propio café. La admisión quedó en el aire, una cruda confesión de su privilegio de toda la vida. La vieja Sofía podría haber sentido una oleada de resentimiento, pero la mujer que estaba allí ahora sentía otra cosa, un destello de lástima. Era como un hombre que aprendía a caminar de nuevo después de una larga enfermedad. Ella se acercó, le quitó la tetera de la mano y comenzó a mostrarle sus movimientos pacientes y precisos. Tienes que dejar que el agua se enfríe por 1 minuto después de que hierva y la viertes lentamente en espiral. Así. Mientras estaban de pie uno al lado del otro,
sus brazos rozándose. El simple acto doméstico se sentía a la vez dolorosamente familiar y completamente nuevo. Él estaba mirando sus manos, pero también estaba mirando su rostro, la concentración enfocada en sus ojos. La estaba viendo de nuevo, no como un símbolo de su pasado o un problema en su presente, sino como una persona. «Gracias», dijo cuando terminó. Su voz baja. «Es solo café, Ricardo», respondió, no con crueldad. «No», dijo él, mirándola directamente. «Gracias por no haberme echado». La pregunta tácita de la escritura finalmente resurgió, pero su poder había cambiado. Ya no era un arma, sino una carga compartida y complicada. «No he decidido qué hacer», dijo ella honestamente. «Cada vez que pienso en venderla, pienso en tu padre. Él amaba este lugar. Y pienso en ti, un niño pequeño corriendo por estos pasillos». La imagen lo tomó por sorpresa. No podía recordar la última vez que alguien había pensado en él como un niño, como alguien que no fuera el poderoso Ricardo Mendoza. Una grieta apareció en la armadura que había usado durante tanto tiempo. «Era un niño solitario», confesó. Las palabras sabían extrañas en su lengua. «Mi padre siempre estaba trabajando. Mi madre siempre estaba...» ¿Mi madre? Esta casa era mi único amigo. Fue lo más vulnerable que le había dicho en su vida. Sofía lo miró y, por primera vez, vio más allá del hombre arrogante que la había traicionado y vislumbró al niño solitario que había sido. No excusaba sus acciones, pero ofrecía una pizca de explicación. Su crueldad no había nacido de la malicia, sino de una profunda y emocional inmadurez. Nunca había aprendido a conectar con la gente, así que había aprendido a poseer cosas en su lugar. Esta nueva y frágil comprensión se convirtió en la base de un proceso lento y doloroso de reconstrucción. Ricardo comenzó a cambiar. Empezó con cosas pequeñas. Aprendió a cocinar, sus primeros intentos desastrosos, pero persistió. Comenzó a trabajar él mismo en los jardines, despidiendo al costoso equipo de paisajistas. Encontró una satisfacción tranquila en el trabajo físico, en nutrir algo para que volviera a la vida. Era, en cierto modo, cuidando las ruinas de su propia vida. También comenzó a confrontar su pasado. Se acercó a personas a las que había ofendido en tratos de negocios, no con acuerdos legales, sino con disculpas genuinas. Comenzó a leer, no el Wall Street Journal, sino los libros de la biblioteca, las novelas que Sofía había amado, las historias que su padre había coleccionado. Estaba tratando de entender un mundo más allá de los balances y los precios de las acciones. Estaba tratando de construir un nuevo yo desde cero. Se estaba convirtiendo en el arquitecto de su propia redención. Sofía observó esta transformación con una mezcla de escepticismo y una renuente y creciente esperanza. Sabía que el verdadero cambio era un proceso lento y arduo. Ella era médica. Sabía que la curación nunca era lineal. Hubo momentos en los que el viejo Ricardo resurgía, un destello de arrogancia, un parpadeo de derecho, y ella se retiraba, los muros alrededor de su corazón reconstruyéndose al instante. Pero luego hubo otros momentos, la vez que la llamó, su voz llena de genuina emoción, para decirle que los halcones habían eclosionado, la tarde en que llegó para encontrar que él había reparado con éxito el antiguo reloj de pie en el vestíbulo, algo que incluso su padre nunca había logrado hacer. El día que le dijo que había establecido un fideicomiso ciego para financiar una nueva ala pediátrica en su hospital, usando su propio dinero personal, con la única condición de que se llamara en honor a un paciente que ella había perdido.
Lo había hecho de forma anónima, sin fanfarrias. No fue un gran gesto para recuperarla, fue un acto de tranquila expiación. Una tarde fresca, ella lo encontró sentado en la terraza trasera, viendo el atardecer pintar el cielo en tonos de naranja y púrpura. Una copia de Persuasión yacía en la mesa a su lado. «¿Lo estás leyendo?», dijo. Su voz suave. Él levantó la vista, una sonrisa tenue y triste en su rostro. «Estoy tratando de entender al capitán Wentworth», dijo. «Un hombre que dejó que el orgullo y la ira le robaran 8 años de felicidad. Un hombre que casi lo pierde todo porque tenía demasiado miedo de decir lo que había en su corazón». La miró, sus ojos claros y directos, despojados de todo artificio. «He sido un tonto, Sofía, un tonto ciego y arrogante. Deseché lo más preciado de mi vida por nada. No espero que me perdones, no lo merezco, pero necesito que sepas que ahora lo veo. Te veo, y lo siento mucho, mucho». La disculpa, cuando finalmente llegó, no fue la que ella había imaginado. No fue dramática ni desesperada. Fue tranquila, simple y absolutamente sincera. Fue la disculpa de un hombre que finalmente se había enfrentado a sí mismo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía, lágrimas que se había negado a derramar durante meses. No eran lágrimas de tristeza, sino de una catarsis compleja y abrumadora. La ira y el resentimiento que había llevado durante tanto tiempo comenzaron a disolverse, no en perdón, sino en una especie de aceptación pacífica. Se sentó en la silla frente a él. La escritura de la casa, la gran pregunta sin resolver entre ellos, de repente parecía un detalle menor. La verdadera pregunta era sobre el hombre que estaba sentado ante ella. ¿Podía una persona realmente cambiar? ¿Podía un amor que había sido tan completamente roto alguna vez ser reparado? Ella no tenía las respuestas, pero mientras veía el último trozo de sol desaparecer por debajo del horizonte, se dio cuenta, por primera vez, de que estaba dispuesta a averiguarlo. Extendió la mano por la mesa y colocó su mano sobre la de él. «Cuéntame sobre los halcones», dijo. El tacto de su mano en la de él fue una chispa en la oscuridad, una conexión frágil a través de un abismo de dolor. No fue una promesa, no fue perdón, pero fue un comienzo. No te pierdas la conclusión de esta historia. Dale me gusta, comparte este video y suscríbete para más contenido que te hará reflexionar. ¿Crees que su relación puede funcionar? ¿Qué consejo le darías a Ricardo? En las semanas siguientes, la dinámica entre ellos se estableció en un nuevo ritmo no escrito. La mansión ya no era un campo de batalla o un premio. Se convirtió en un terreno neutral, un santuario donde 2 personas rotas estaban explorando tentativamente la posibilidad de curarse. Sofía tomó su decisión sobre la casa. Le llegó no en un momento de revelación dramática, sino en un momento tranquilo de claridad, mientras estaba sentada con un paciente con una enfermedad terminal. La niña pequeña, sabia más allá de sus años, había estado hablando de la casa de sus sueños, un lugar fantástico con un tobogán en lugar de escaleras y un río de chocolate en el patio trasero. Era una casa construida no de ladrillos y cemento, sino de alegría e imaginación. Y Sofía se dio cuenta de que eso era en lo que la mansión Mendoza tenía que convertirse. No un monumento a un pasado fracturado, sino un lugar de vida, curación y esperanza. Presentó su idea a Ricardo y doña Elena un domingo por la tarde. Se sentaron en el solarium, la luz entrando a raudales, iluminando los motes de polvo que bailaban en el aire.
restos de la vieja vida estancada de la casa. No voy a venderla, anunció Sofía, su voz firme y segura, y no voy a vivir en ella, no como está. El corazón de Ricardo, que había sido cautelosamente optimista, se hundió. Se preparó para el golpe. Quiero convertirla en otra cosa, continuó, sus ojos encendiéndose con la pasión que él recordaba de cuando ella hablaba de su trabajo. Quiero crear la Casa Sofía Navarro, un lugar para las familias de los niños en el hospital, un lugar donde puedan quedarse, de forma gratuita, mientras sus hijos se someten a un tratamiento a largo plazo. Un hogar lejos de casa, con jardines para que caminen, una biblioteca para escapar, una cocina lo suficientemente grande para que cocinen sus propias comidas, un lugar de paz y respiro en medio del peor momento de sus vidas. Los miró, su mirada desafiante, esperanzadora. La casa principal tiene espacio más que suficiente. El ala este se puede convertir en suites familiares privadas. Podemos usar el salón de baile para terapia de grupo, para clases de arte para los hermanos. Podemos hacer que este lugar sea útil. La audacia de la idea fue impresionante. Tomar este símbolo de la riqueza privada y excluyente y convertirlo en un faro de compasión comunal fue un movimiento de tal elegancia moral profunda que Ricardo se quedó sin palabras. Miró a su madre, esperando que se horrorizara ante la idea de que su hogar ancestral se convirtiera en lo que ella podría considerar una pensión glorificada, pero doña Elena estaba sonriendo. Era una sonrisa amplia y genuina de orgullo puro y sin adulterar. Miró a Sofía con una expresión de admiración tan profunda que era casi reverente. «Esa», dijo doña Elena, su voz embargada por la emoción, «es la mejor idea que he escuchado en mi vida. A tu padre le habría encantado». Se volvió hacia Ricardo. «Bueno, hijo, ¿qué piensas de la propuesta de la doctora Navarro?» Todos los ojos estaban en él. Esta era una prueba, una oportunidad para demostrar que su transformación era real. El viejo Ricardo habría visto la locura financiera, la pesadilla logística, la profanación de su herencia. El nuevo Ricardo solo vio la belleza, la corrección. «Creo», dijo lentamente, su voz llena de una sinceridad que incluso a él mismo lo sorprendió, «que es una idea brillante, y quiero ayudar». Miró a Sofía. «Quiero dirigirla. Dejaré la empresa, gestionaré la fundación, supervisaré las renovaciones, me encargaré de la recaudación de fondos. Déjame construir esto contigo, Sofía. Déjame ayudarte a crear esto». Era una súplica y una promesa. Se estaba ofreciendo a deponer las armas de su vieja vida, su carrera, su ambición, y a recoger las herramientas para construir el sueño de ella. Quería ser un socio en su visión, no solo un espectador. Sofía estudió su rostro, buscando en sus ojos cualquier indicio de su viejo yo, cualquier señal de que este era solo otro gran gesto, otra adquisición. No vio ninguna. Solo vio a un hombre desesperado por expiar, por crear significado a partir de los restos de su pasado. «Está bien, Ricardo», dijo en voz baja. «Construyámosla juntos». Y así comenzó la deconstrucción de la mansión Mendoza y la construcción de la Casa Sofía Navarro. El proyecto se convirtió en su propósito compartido, una nueva base sobre la que podían construir un tipo diferente de relación. Las pesadas cortinas de terciopelo fueron retiradas, reemplazadas por lino ligero y aireado que dejaba entrar el sol. Los muebles oscuros e imponentes se vendieron en una subasta. Las ganancias se destinaron directamente a la nueva fundación. Las paredes se pintaron en colores cálidos y alegres. Ricardo se lanzó al trabajo con una pasión
que no había sentido desde sus primeros días en los negocios. Pero esta pasión era diferente. No estaba alimentada por el ego o la codicia, sino por un deseo genuino de crear algo bueno. Era un líder natural. Sus habilidades en gestión y finanzas resultaron invaluables. Pero también aprendió a escuchar, a colaborar, a deferir a la visión de Sofía. Trabajaron codo con codo, revisando planos arquitectónicos, entrevistando a contratistas, eligiendo colores de pintura. Discutían sobre presupuestos y plazos, pero sus desacuerdos eran constructivos, no destructivos. Eran socios. Doña Elena observaba desde un segundo plano, una observadora tranquila y satisfecha. Se había mudado a la casa de invitados en la propiedad, contenta de ceder el escenario principal. Vio a su hijo cambiar ante sus ojos, convirtiéndose en el hombre que siempre había esperado que fuera. Había hecho una apuesta masiva y había dado sus frutos de una manera que nunca podría haber imaginado. Un día, meses después de la renovación, Sofía y Ricardo estaban parados en medio del gran vestíbulo. Los pisos estaban cubiertos con lonas, las paredes eran de yeso desnudo y el aire era denso con el olor a serrín y pintura. El candelabro de cristal había desaparecido, reemplazado por una luminaria simple y moderna. Era un desastre caótico y hermoso. «Va a funcionar, ¿verdad?», dijo Ricardo, una nota de asombro en su voz. «Sí», respondió Sofía, con una sonrisa en el rostro. «Lo hará». Él la miró, de pie allí con sus jeans y una camiseta salpicada de pintura, su cabello recogido en un moño desordenado, y sintió una oleada de amor tan poderosa que casi lo derriba. Era un amor diferente al que había sentido antes. No era el enamoramiento posesivo y juvenil de sus primeros años, ni era el afecto cómodo y estancado de su matrimonio posterior. Era un amor nacido del respeto, la admiración y una gracia compartida, duramente ganada. Era un amor construido sobre una nueva base. Extendió la mano y tomó la de ella, sus dedos entrelazándose con los de ella. «Sofía», comenzó, su voz embargada por la emoción. Ella le apretó la mano. Sus ojos se encontraron con los de él. «Lo sé, Ricardo», dijo en voz baja. «Yo también». No necesitaban decir las palabras. La casa, en su transformación desordenada y esperanzadora, lo estaba diciendo por ellos. Tenían un largo camino por recorrer. Las cicatrices del pasado siempre estarían allí. Un recordatorio del dolor que se habían causado mutuamente. Pero mientras estaban juntos en las ruinas de su antigua vida, ya no miraban hacia atrás. Miraban hacia adelante, a la cosa nueva y hermosa que estaban construyendo juntos. La inauguración de la Casa Sofía Navarro fue un asunto tranquilo, un marcado contraste con las lujosas galas de alta sociedad que la mansión Mendoza había acogido una vez. No había reporteros ni celebridades, solo el personal del hospital, algunos donantes clave y las primeras 3 familias que llamarían a la casa su hogar temporal. El sol de otoño proyectaba un resplandor cálido y dorado sobre el edificio, que ahora parecía respirar un aire más ligero y acogedor. Sofía se paró en el recién construido porche delantero, dirigiéndose a la pequeña multitud. No habló de metas de recaudación de fondos o detalles arquitectónicos, sino de esperanza, comunidad y la simple necesidad humana de consuelo en tiempos de crisis. Mientras hablaba, Ricardo se paró justo detrás de ella, fuera del centro de atención. La miró. Su corazón se hinchaba con un orgullo que era puro y desinteresado. Esta era su visión, su triunfo. Él era simplemente un humilde colaborador. Y eso era más que suficiente.
Después de los discursos, se mezclaron con los invitados. Ricardo se encontró hablando con un joven padre, cuya hija de 6 años estaba luchando contra la leucemia. El hombre, con los ojos hundidos por el miedo y el agotamiento, habló del alivio de tener un lugar tranquilo y hermoso para quedarse, a solo unos minutos del hospital. «Puedo cocinarle a mi hija su comida favorita esta noche», dijo el hombre, su voz quebrándose. «En una cocina de verdad. No sabes lo que eso significa. Es un pequeño trozo de normalidad en medio de todo este caos. Me alegro de que hayamos podido ayudar», dijo Ricardo, su propia voz embargada por la emoción. Por primera vez, entendió la riqueza no como una medida de poder, sino como una herramienta para la compasión. Los números en un balance eran insignificantes en comparación con la mirada de gratitud en los ojos de este hombre. Más tarde, mientras la noche terminaba, encontró a su madre sentada en el jardín, en un banco con vistas a los rosales. «Tu padre estaría muy orgulloso, Ricardo», dijo, su voz suave. «No solo de esta casa, sino de ti». «No podría haberlo hecho sin ti, madre», dijo, sentándose a su lado. «Tu intervención fue brutal, pero fue necesaria. Me salvaste». «No, Ricardo», lo corrigió suavemente. «Yo solo abrí la puerta. Tú fuiste el que tuvo el coraje de caminar a través de ella, y Sofía fue la que te mostró el camino». Su conversación fue interrumpida por un coche elegante y familiar que se detuvo en el camino de entrada. Era Valentina. El cuerpo de Ricardo se tensó. No la había visto ni hablado con ella desde la noche en que se había ido furiosa. No tenía idea de por qué estaba aquí. Valentina salió del coche. Se veía diferente. El glamour llamativo y agresivo se había ido. Llevaba un vestido simple y elegante, y su maquillaje era discreto. Se veía mayor, más serena. Se acercó a ellos con cautela, sus ojos en Ricardo. «Ricardo», dijo, su voz tranquila. «¿Podemos hablar un minuto?» Ricardo miró a su madre, que asintió levemente. Caminó con Valentina a un rincón más privado del jardín. «No estoy aquí para causar problemas», comenzó, sus manos retorciendo la correa de su bolso. «Yo solo escuché lo que habías hecho con la casa, y tenía que verlo. Es increíble». «Gracias», dijo. Su tono neutral. Ella respiró hondo. «Quería disculparme, Ricardo, por cómo actué. Esa noche fui horrible. Mostré mis verdaderos colores, y no eran bonitos». Dio una pequeña risa autocrítica. «Cuando lo pierdes todo, te da mucho tiempo para pensar. Y me di cuenta de que no te amaba. Amaba la idea de ti, el poder, el dinero. Estaba tan ocupada tratando de conquistar tu mundo, que nunca me detuve a pensar si realmente quería vivir en él». Lo miró a los ojos, y por primera vez, él no vio a una depredadora, sino a una persona, defectuosa e insegura. «Lamento el papel que jugué en tu dolor y en el de Sofía. Ella es una mujer mejor de lo que yo podría esperar ser». La disculpa fue inesperada y, para sorpresa de Ricardo, sincera. Vio que ella también había estado en un viaje de autodescubrimiento. Su pérdida la había obligado a confrontar su propio vacío, al igual que la de él lo había obligado a confrontar el suyo. «Aprecio eso, Valentina», dijo, y lo decía en serio. «Te deseo lo mejor». «Tú también», dijo. Con una última sonrisa triste, se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche, saliendo de su vida para siempre. El último fantasma de su pasado había sido enterrado. Encontró a Sofía en la biblioteca, ahora un espacio acogedor, con cómodos sillones y lámparas de lectura. Le estaba mostrando a una niña pequeña
la hermana de un paciente, un libro con hermosas ilustraciones. La niña se reía, su rostro encendido de alegría. Se apoyó en el umbral, mirándolos, su corazón lleno. Este era el significado que había estado buscando. No estaba en una sala de juntas o en un cotizador de acciones. Estaba aquí, en los momentos tranquilos de conexión humana, en el simple acto de llevar consuelo a los demás. Cuando la niña se había ido corriendo a buscar a sus padres, Sofía levantó la vista y lo vio. Ella sonrió, una sonrisa cálida y fácil que llegaba a sus ojos. «Fue un buen día», dijo. «Fue un día perfecto», respondió, caminando hacia ella. Se detuvo frente a ella, tomando sus manos en las suyas. El espacio entre ellos, una vez un abismo, ahora era solo un aliento. El amor que sentía por ella era una llama tranquila y constante, un faro que lo había guiado a casa. «Sofía», dijo, su voz baja y seria, «sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que el pasado siempre será parte de nuestra historia. Pero tengo que preguntar de todos modos, ¿podemos tener un futuro? ¿Podemos comenzar una nueva historia aquí mismo, en esta casa que construimos juntos?» Ella lo miró a los ojos gris tormentosos, que una vez había amado, luego odiado, y ahora amaba de nuevo, de una manera nueva y diferente. Vio al niño solitario que había sido, al hombre arrogante en el que se había convertido, y al hombre bueno y compasivo que era ahora. Vio su viaje, su expiación, su redención. Pensó en persuasión, en Anne Elliot y el capitán Wentworth, en segundas oportunidades y en un amor que era más profundo y verdadero por haber sido perdido y encontrado de nuevo. «Sí, Ricardo», susurró, su voz llena de todo el amor y la esperanza del mundo. «Sí, comencemos nuestra nueva historia». Él se inclinó y la besó. Un beso que no se trataba de pasión o posesión, sino de compañerismo, respeto y una gracia profunda y compartida. Fue un beso que selló el pasado y abrió la puerta al futuro, en el corazón de la casa, construida sobre las cenizas de su antigua vida. Habían cerrado el círculo, encontrando su camino de regreso no a lo que habían sido, sino a algo más fuerte, más verdadero e infinitamente más hermoso. Un año después, la casa Sofía Navarro estaba vibrando con un ritmo de vida tranquilo y constante. La novedad inicial se había desvanecido, reemplazada por el cómodo zumbido de la rutina. Las familias iban y venían, sus estancias marcadas por el flujo y reflujo de los tratamientos, de días buenos y malos. La casa lo absorbía todo, las lágrimas, las risas, las conversaciones susurradas a altas horas de la noche, las comidas compartidas en la gran cocina comunitaria. Se había convertido exactamente en lo que Sofía había imaginado, un santuario, un lugar de consuelo. Ricardo había encontrado su vocación, no en los grandes gestos de recaudación de fondos, sino en los pequeños actos de servicio diarios. Él era el que arreglaba la tostadora rota, el que llevaba a una madre a la farmacia en medio de la noche, el que se sentaba con un padre aturdido en la biblioteca, no ofreciendo consejos, sino simplemente compartiendo el silencio. Los residentes no sabían que era Ricardo Mendoza, el antiguo titán de las finanzas. Simplemente lo conocían como Ricardo, el hombre amable y tranquilo, que dirigía la casa y siempre parecía saber lo que necesitaban antes de que lo pidieran. Había cambiado su traje de poder por un cinturón de herramientas, su oficina de la esquina
por un pequeño escritorio desordenado en lo que solía ser la despensa del mayordomo. Y nunca había sido más feliz. Sofía continuó su trabajo en el hospital, pero su vida ya no estaba consumida por él. Dejaba su trabajo en la puerta cuando llegaba a casa cada noche, a la casa de invitados en la propiedad donde ella y Ricardo vivían ahora. Su vida juntos era una arquitectura tranquila de felicidad, construida sobre una base de propósito compartido y respeto mutuo. No eran la pareja de oro que una vez habían sido. Su vida no era una brillante revista, era real, desordenada e infinitamente más preciosa. Su amor no era una pasión ardiente, sino una asociación profunda y duradera. Estaba en la forma en que él le traía una taza de té, justo como a ella le gustaba, después de un largo turno. Estaba en la forma en que ella escuchaba, realmente escuchaba, mientras él hablaba de su día, celebrando la pequeña victoria de una caldera reparada o la sonrisa de un niño. Habían aprendido a comunicarse no solo con palabras, sino con gestos, con silencios, con una comprensión compartida que se había forjado en el crisol de su pasado. Doña Elena, ahora en sus últimos años, era una presencia constante y amable. Pasaba las tardes leyendo a los niños en el jardín o enseñándoles a jugar al ajedrez en el solarium. Había encontrado un nuevo papel, no como la formidable matriarca de una dinastía, sino como la querida abuela de esta extraña y maravillosa familia extendida. La dureza en ella se había suavizado, reemplazada por una serenidad y satisfacción. Había apostado todo por el carácter de su hijo, y al hacerlo, no solo lo había salvado, sino que también había encontrado su propia redención. Una tarde fresca de otoño, exactamente 2 años después de esa fatídica cena, Ricardo y Sofía se sentaron en la terraza trasera de la casa principal, viendo a los residentes prepararse para una pequeña fiesta de Halloween. Niños disfrazados corrían por el césped, sus risas resonando en el crepúsculo. ¿Echas de menos algo?, preguntó Sofía en voz baja, su cabeza descansando en el hombro de él. La vieja vida, los tratos, el poder. Ricardo pensó por un momento, viendo a un niño pequeño vestido de superhéroe perseguir a una niña vestida de hada. No, dijo, su voz llena de una certeza que era absoluta. Estaba jugando un juego, Sofía, un juego en el que ganas acumulando cosas, pero nunca sentí que tenía suficiente. Ahora, hizo un gesto a la escena ante ellos. Esto es real. Esto tiene significado. No soy dueño de nada de esto, pero me siento más rico de lo que he sido en mi vida. La miró, sus ojos llenos de un amor profundo e inquebrantable. Pasé tantos años tratando de construir un imperio, que no me di cuenta de que lo único que valía la pena construir era una vida. Contigo. Ella sonrió, su corazón lleno. Construimos una buena vida, Ricardo Mendoza. No, la corrigió, una suave sonrisa jugando en sus labios mientras le besaba la parte superior de la cabeza. Construimos una gran vida. El pasado no fue olvidado. Las cicatrices permanecieron, un recordatorio tenue y plateado del dolor que habían soportado y de las lecciones que habían aprendido. Pero ya no eran una fuente de ira o arrepentimiento. Eran simplemente una parte de su historia. La historia de cómo 2 personas lo perdieron todo solo para encontrar algo mucho más valioso en las ruinas. Habían aprendido que el verdadero poder no estaba en lo que poseías, sino en lo que dabas, y que los cimientos más fuertes no se construyen sobre la riqueza o el privilegio, sino sobre el poder tranquilo, resistente y extraordinario del amor y las segundas oportunidades. No olvides suscribirte al canal.